Fin de una jornada nerviosa por falta de medicamentos y escenas de tensión de familiares frente a los hospitales en el marco de la actual crisis hospitalaria. Esta crítica situación ha llevado a la cartera sanitaria a articular acciones para poder cumplir con esta demanda de cientos de familias paraguayas. Salud pública para todos. Muy buenas noches, señoras, señores. Arrancamos nuestra edición de Fuego Cruzado. Como decíamos, una jornada especialmente tensa en el marco de este debate que se da a través de los medios, las redes y frente a los hospitales con personas angustiadas por lo que sucede. Así es, ¿cómo te va, Augusto? Bien, Buenas bien, noches. bien. Richard, bienvenido ante todo. No, por favor, un gusto estar aquí. Gracias por la Augusto, terminando una jornada privilegiada realmente... suplencia de Benjamín Livier. Un gusto. Realmente hay que calzar esos zapatos. Exactamente. Hay que ponerse ese sombrero, ahora que estamos viendo justamente. Sí. Más aún ese sombrero siendo Benjamín Livier. Exactamente. Bueno, vamos rápidamente al reconocimiento de campo. Mientras el presidente de la República intenta calmar los reclamos, asegurando que si se contagia de COVID-19 y necesita internarse, lo hará en el INERAN, la falta de insumos, medicamentos y la frustración del personal sanitario encienden las alarmas en el peor momento de la pandemia. Tristeza e impotencia generan los testimonios de familiares que gastan en promedio de 2 a 5 millones de guaraníes por día para tratar de salvar la vida de sus pacientes. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. ¿Un Estado fracasado quizás? El presente ya es muy oscuro. Y tal como lo señala nuestro reconocimiento de campo, hoy vamos a conversar con dos personas que serán muy ilustrativas respecto a lo que sucede en los hospitales, que es el tema de hoy. Cómo están llevando. Ayer y antes de ayer nada más premiábamos aquí a los héroes de blanco y nos resulta muy importante escucharlos y saber cómo se mueve la situación en esos sitios. Naturalmente que sí, sobre todo en esa primera línea, Augusto, de audiencia, la primera línea de lucha contra el COVID-19. Para hablar justamente estamos aquí con nosotros y le damos ya la bienvenida al doctor Jorge Yubi. Él es director del Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, don Richard? Un Augusto. Gracias por la invitación. Efectivamente. Bueno, para comenzar y romper un poco el hielo también, y en relación a las situaciones que se describía en este día agitado, como decíamos, el Hospital de Clínicas, ¿cómo está hoy en relación a los otros hospitales? En relación, por ejemplo, al INGAVI, al INERAN. ¿Cuál es la situación hoy día del Hospital de Clínicas? Bueno, no creo que sea diferente al resto de los hospitales. Una realidad nacional que estamos viviendo. Estamos en una etapa donde existe un repunte de contagios, hay una importante transmisión a nivel comunitario, estamos cada día teniendo más casos. Bueno, esto proyecta proporcionalmente el aumento también de consultas y a los hospitales directamente a los servicios de urgencias y contingencias. Esa es la realidad respecto a pacientes, que la demanda aumentó, que la infraestructura realmente no estaba preparada, tuvimos que reconvertir muchas áreas y hoy en día mantenemos una infraestructura constante sin un aumento, ¿verdad? Específicamente el Hospital de Clínicas, al no ser un centro de referencia COVID, lo que tuvimos que hacer fue prepararnos para la eventualidad de pacientes porque iban a llegar. Claro, o sea, sabíamos que esto iba a ser así. Esta mañana estábamos conversando en el programa justamente porque alguien apuntó ese detalle, que no es un centro de referencia, y yo le indicaba que aún no siendo centro de referencia, es un centro de convergencia de personas de diferentes dolencias, de diferentes regiones del país, lo cual en el marco de una pandemia te hace suponer que muchas de esas personas también están vinculadas con cuadros de COVID familiares o de ellas mismas, ¿no? Categórico, la necesidad, no solamente por los pacientes, sino por contar con los protocolos y con los sistemas de atención para proteger también al personal de salud. Bueno, es lo mismo que estábamos recibiendo en las urgencias polivalentes. Las urgencias polivalentes siguen funcionando. Seguimos viendo pacientes con patologías como presión alta, diabetes, complicaciones de la diabetes con pie diabético, pacientes quirúrgicos, derrames cerebrales. Seguimos viendo esos pacientes, siguen llegando.
Pero tenemos también el universo de pacientes que son los pacientes respiratorios. Hoy día los pacientes respiratorios son considerados por la pandemia sospechosos de COVID hasta tener un hisopado negativo. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Y tenemos que manejarlo dentro del protocolo para salvaguardar al paciente, al resto de los pacientes y al personal de salud. O sea, también eso se expandió y hoy en día todos nuestros servicios de urgencia tienen que tomar las precauciones necesarias para evitar los contactos muy directos con los pacientes, porque también existen pacientes asintomáticos y bueno, todos tenemos que catalogar a todos, ¿verdad? Hay medidas y protocolos. Si cumplimos los protocolos al pie de la letra, es muy remota la posibilidad de un contagio directo, pero existe. Doctor, a propósito de esto que estamos diciendo, esta revisión de los servicios públicos, tanto IPS, Hospital de Clínicas, los otros hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud. En el caso de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas hay un presupuesto anual de unos 459.000 millones de guaraníes, monedas más, monedas menos. ¿Cómo se hace para cubrir, digamos, la demanda, justamente que decíamos recién, de personas carenciadas? Estamos hablando de más de 4 millones de personas que no tienen seguro social en nuestro país, que tienen que recurrir a este servicio. ¿Cómo se hace con ese presupuesto para cubrir, digamos, esta demanda? Bueno, venimos sorteando esta situación desde que nuestro decano, el profesor Laurentino Barrio, asumió el decanato, ¿verdad?, con el compromiso de mejorar, de gestionar la necesidad de la mejoría del presupuesto, y no solamente del presupuesto, sino las condiciones laborales también de nuestros funcionarios. Realmente el presupuesto no se condice con las necesidades asistenciales que el hospital le está ofreciendo y existen muchas carencias dentro de eso. No tenemos la capacidad de proveer al paciente 100% de la terapéutica como quisiéramos hacerlo. Finalmente los costos, ¿dónde van? Se trasladan a los pacientes. El hospital de clínicas es, como bien lo dijeron, el hospital que depende de la Facultad de Medicina, es un hospital escuela. Como hospital escuela tiene vigencia dentro del país 123 años trabajando, dando asistencia, y tiene un rol social que es innegable. Nosotros tenemos estándares de atención que muchas veces la gente habla y dice, no, en el hospital de clínica no es gratis. En realidad es cierto, existen arancelamientos de procedimientos, ¿verdad? Pero también hay que decir que el 75% de todos los procedimientos tienen una exoneración del 100%. ¿verdad? Y el resto, el 25% restante, tiene una exoneración entre el 75 y 50%. O sea, realmente lo que tratamos de hacer con esos aranceles es obtener un fondo en Fuente 30 disponible para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque nuestro rubro de mantenimiento, por ejemplo, es inexistente prácticamente. Nosotros tenemos equipos biomédicos y los equipos biomédicos tienen que estar presupuestados dentro de un plan de mantenimiento. De lo contrario, son inservibles. Si hoy se me descompone un tomógrafo que yo no tengo bajo un contrato de mantenimiento, el proceso licitatorio para obtener o para reparar ese tomógrafo me va a tener parado el tomógrafo 2 meses, 3 meses. Y eso conlleva a pérdidas, porque el tiempo de parada del equipo son pérdidas para los pacientes, porque los pacientes no se están haciendo los estudios necesarios. Pérdidas para el hospital, ¿verdad? Porque el hospital no está avanzando y está creando un cuello de botella en esa situación. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y que muchas veces la gente no interpreta, ¿verdad? El presupuesto del Hospital de Clínicas sigue ligado al presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción. Sigue ligado al presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción, depende del rectorado y sigue también inalterado en los últimos 5 años. Quería preguntarle justamente sobre este rol histórico que tiene el hospital, porque es como el termómetro que mide la temperatura social de los sectores mayoritarios de la sociedad. ¿Cómo fue el año COVID? Ya es un año COVID prácticamente en marzo, ¿verdad? ¿Cómo fue el año COVID en términos de otras patologías que pasaron un poquito a segundo plano, pero que son muy típicas como las que usted acaba de mencionar? Bueno, y en los servicios de urgencia seguimos trabajando en los servicios de las patologías impostergables. En realidad son todas. El que requiere atención médica la requiere por una urgencia, no la requiere por un control nomás, ¿verdad? Hoy en día acá en nuestro país tenemos pacientes que acuden para corregir insulina, para corregir dosis de antihipertensivos. Pacientes oncológicos, los pacientes oncológicos no pueden ser dejados de lado, o sea, tenemos que seguir moviendo, ¿verdad? Y quieras o no, estos pacientes fueron afectados en gran medida por la pandemia, ¿verdad? Al inicio
Este 11 de marzo se cumplen exactamente un año de que el Hospital de Clínicas empezó a funcionar con su área de contingencia, que tuvimos que improvisar, tuvimos que redirigir, tuvimos mucho miedo, todos los que estábamos ahí, porque era algo desconocido, no sabíamos, ¿verdad? Y hoy en día tenemos un servicio que está mejor, de contingencia que está mejor estructurado, ¿verdad? Que sigue trabajando, ¿verdad? Pero de los demás servicios, las demás especialidades siguieron trabajando en la modalidad que pudieron, se adaptaron. Desarrollamos lo que es la teleconsulta, desarrollamos lo que es el triage virtual, que en la teleconsulta el médico que estaba atendiendo veía si existía alguna urgencia, le pedía al paciente que venga. Vení por la urgencia, venía al servicio, se lo controlaba al paciente, lavado de mano, tapaboca, temperatura, o sea, todo para tratar de evitar un contagio, ¿verdad? Porque en ese momento que iniciaba esto había absoluto desconocimiento de todo y del comportamiento viral y sobre todo de cómo íbamos a manejarnos. Claro, dos preguntas breves a propósito, doctor. La primera es, el nivel de ocupación de camas, quiero saber si es igual al resto del sistema público, es decir, al 100% ocupadas, eso brevemente. Y lo segundo, algo que yo no sé, para mí que se presta para la confusión, es una declaración que hiciste esta mañana y que supuestamente la interpretación, los periodistas somos a veces más al bicho, de que supuestamente hay personas que fueron intubadas en el Hospital de Clínicas y que están en silla de ruedas. A mí me parece eso, de lo poco que sé de medicina, casi imposible. Claro. Respecto a la ocupación de camas, tenemos el área polivalente que tiene un alto porcentaje de ocupación. Nosotros estábamos en un tren antes de que empiecen a subir otra vez los contagios en forma importante. Estábamos en un tren de trabajo donde hacíamos cirugías programadas, teníamos pacientes, si bien nuestros consultorios no están al 100%, pero la telemedicina está instalada en el hospital, ¿verdad? Hay servicios que trabajan muy bien con la telemedicina. Teníamos pacientes en todos los niveles y teníamos aproximadamente 80% de ocupación en las camas comunes. Y en el área de contingencia teníamos una ocupación de un 90%, ¿verdad? Pero había un recambio de camas rápido, o sea, la demanda que había para internación no era demasiado grande porque tampoco los contagios comunitarios eran tan grandes. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy estamos al 100%, ¿verdad? Nuestras camas comunes están al 100%. ¿Verdad? El tratamiento del paciente COVID es muy especial, hay que tener criterios para manejarlo, hay que tener criterios para el alta y en ese contexto el tiempo que están el promedio de tiempo que están en la cama es mayor al habitual, ¿verdad? ¿Cuántas camas son, doctor? Tenemos 20 camas destinadas a la atención de contingencia respiratoria, sí. Y 8 camas de terapia intensiva. De las camas de terapia intensiva ni hablemos, porque yo no recuerdo un momento en que haya habido alguna cama libre en la historia de la salud pública del Paraguay, ¿verdad? Siempre sabemos que la gente pide socorro por todos lados, ¿verdad? Y nos movemos todos para poder ver qué hacer, ¿verdad? O sea, la terapia siempre estuvo ocupada. Este tema que mencionaba Richard, ¿fue una exageración pedagógica de su parte o fue una realidad? No dije eso. Lo que yo dije... Pero algunos interpretaban, por eso nomás te pedí aclaración. Primero que nada, intubar a un paciente sentado va absoluta en contra de todos los protocolos y de la técnica de intubación. Sería muy difícil porque para intubar a un paciente hay que extenderlo en la cama, hay que extender el cuello y tratar de entrar a la laringe, cosa que sería imposible con un paciente sentado, ¿verdad? Claro. Y lo que sí dije es que hay tanta demanda hoy y el recambio de cama es tan lento, ¿verdad? Que a veces tenemos pacientes con criterio de internación, pero no tenemos cama donde meterle. Entonces, los colegas muchas veces, que son los que realmente están al frente, ¿verdad? Yo como director de la institución trato de ayudar en todo lo que puedo, trato de gerenciar todo lo que está en mi capacidad resolutiva, ¿verdad? Pero asistencialmente son mis médicos los que están luchando ahí, son las enfermeras las que están luchando, son los administrativos, todos los que están ahí en el frente, como se dice, el frente de batalla, dicen algunos haciendo alusión a una guerra, y esto es más o menos como una guerra, están ahí, ¿verdad? Trabajando día a día, pues se exponen, tienen familia, pero están ahí. Claro, volviendo al área de contingencia, ahora vamos a hacer una pausa, pero para después. Sí. Yo supongo que una situación de mucha tensión, casi desesperante, pues sí, los sectores de la clase media, incluso alta, se quejan del precio del tratamiento del COVID, ¿verdad? No me imagino lo que será
el tradicional hospital del pueblo, que es el hospital de clínica, atendiendo a personas de muy escasos recursos que tienen que arreglárselas para combatir contra este mal, doctor. Sí, Quiero que me pintes un poco una temperatura social de eso después de la pausa, si te parece, ¿sí? sí, sí. Estamos de vuelta aquí en Fuego Cruzado, Augusto, con nuestro Sí, señor. invitado. Un tema clave, con un invitado también clave, porque hablamos mucho de COVID y necesitamos hablar del sistema hospitalario y del sistema hospitalario más tradicional de este país, como es el Hospital de Clínicas. Y decíamos antes de ir a la pausa que si hay desesperación en familiares y personas que tienen que afrontar económicamente el sistema de terapia intensiva, siendo de clase media o alta, económicamente hablando, imagínense lo que serán los pacientes de escasos recursos que asisten habitualmente a clínicas. Debe ser una situación muy compleja para ellos llegar a terapia intensiva, doctor. Realmente si hacemos un análisis en retrospectiva del hospital de clínica, siempre fue un hospital carente y por cosas de la vida se convirtió en el hospital de los pobres. Imagínense, un hospital Pobre para los pobres. Para los pobres, ¿verdad? En realidad tendría que ser el hospital más rico del país. Por supuesto, con todos los estándares de control y transparencia que puedan ponerse, porque eso es lo que se cuestiona mucho, ¿verdad? Y que nosotros y nuestra administración está de acuerdo en que se deben de llevar adelante todos los controles necesarios para poder garantizar que los impuestos de los ciudadanos sean correctamente utilizados en aquellos que lo necesitan. Y sí, hay gente que viene con absolutamente nada, imagínense jornaleros, gente que solamente recibe remuneración de su actividad laboral, gente que no puede trabajar, agricultores que si no cosechan y venden su cosecha no pueden tener ningún guaraní, muchas veces vienen sin nada. Y bueno, yo atribuyo la evolución de estos pacientes al valor que tienen los recursos humanos del hospital, la empatía y la solidaridad de ellos, de los médicos, de las enfermeras, que no dudan a la hora, ¿verdad?, de ayudar al prójimo. No quiero normalizar esto ni quiero justificar nada, no está bien, ¿verdad? El paraguayo tiene que tener garantizada la salud, pero es un gesto que hace que hasta el más carenciado pueda acceder a terapéuticas que de por ahí y en otros medios serían prohibitivas, ¿verdad? Sí, pues imagínense, voy a poner un ejemplo, Richard, que es por una exageración, pero gente que no tiene para comprar una curita, está atendida en terapia intensiva de repente, del día a la mañana, de la noche a la mañana, y sin recursos también para sostener eso, porque eso conlleva que el Estado y el sector privado te piden remedios, te piden insumos y compañía, ¿verdad? Sí, efectivamente. A propósito de eso, doctor, dos medicamentos que estaban faltando y que, digamos, agrava la situación de abastecimiento en los hospitales tiene que ver con sedativos. Una es atracurio y midazolam. Justamente hoy se quejaban mucho. ¿En el hospital de clínicas también están faltando estos medicamentos? Nosotros tenemos atracurio y midazolam por lo menos por este mes de marzo, y si para la cantidad de camas de terapia intensiva que tenemos y el ritmo continúa así, creo que podemos terminar marzo con provisión y eventualmente algunos de nuestros procesos de llamado ya puedan proveernos más, ¿verdad? Pero realmente es acuciante. Nosotros recibimos pedidos también de ayuda con estos medicamentos, ¿verdad? Hemos accedido sin ningún problema, ¿verdad? Cortó nuestra vía y nuestra capacidad, ¿verdad? Pero nosotros no podemos negarnos como parte del sistema de salud. Si bien no dependemos directamente del Ministerio de Salud, sí somos parte del sistema de salud, ¿verdad? Y ayudamos cuando hace falta y dentro de la medida de nuestras posibilidades. La gente de terapia intensiva vio las estadísticas internacionales, se vio que los pacientes con COVID tienen altas estadías hospitalarias y se previó que el consumo iba a ser importante. Entonces se compró una cantidad que, bueno, hoy día nos ayuda a permanecer, ¿verdad? Midazolam y atracurio tenemos, ¿verdad? Ahora, si esta constante que se ve en este momento, quizás sea el pico, ¿verdad?, de que se esperaba,
¿Sigue inercial por un tiempo no esperado? ¿El colapso también se puede presentar? Sí. El colapso, hay que entender que el colapso es la incapacidad de respuesta de un sistema. Y sí, si sigue esto así y con esta curva de contagios, directamente vamos a estar sin capacidad de respuesta en ninguna parte del sistema público. Nosotros, y yo hablo con mucha propiedad, por el hospital no vamos a poder, ya va a venir gente y va a decir, necesito atención, y vamos a tener gente esperando que vamos a tener que atender. Y bueno, yo sé que vamos a hacer lo que podamos, pero no vamos a poder dar soluciones como corresponden para todos los problemas que se presenten. Richard, discúlpame, tengo una subpregunta sobre eso. Por favor, adelante. ¿Qué necesitan para decir, ok, en un marco regular funcionamos bien de cara al futuro, pero si se sigue con este marco extraordinario, colapsamos? Ante ello, ¿qué es lo que puede hacer el Estado, el gobierno, para que no suceda? Y más que el Estado, yo creo que la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender, y mi opinión personal, yo creo que el encierro ya no es una opción hoy en día, porque realmente la economía se vio demasiado afectada. Hubo mucha gente que sucumbió. Hoy día tenemos mucha gente que no puede pagar su tratamiento porque ya dejó de trabajar un año. No tiene la capacidad, ¿verdad?, de adquirir ningún medicamento, ¿verdad? Eso perjudicó mucho en general al sistema de salud. Y por otro lado, adquirir conductas que son mínimas y que hoy sabemos que son efectivas para mitigar el contagio. El uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, el alcohol en gel, el lavado de manos simplemente, el alcohol líquido, ¿verdad? Son medidas que creo que están al alcance de todos. Hoy en día se puede tener un tapabocas de tela, inclusive tapabocas más complejos, quirúrgicos, ¿verdad? Son para ambientes hospitalarios, ¿verdad? Para afuera, con tapabocas de tela se puede manejar, pero esas son medidas que están comprobadas que mitigan. Con esa mitigación, yo creo que podemos retroceder, bajar la cantidad de casos que hay en la sociedad de contagio, y eso también va a descomprimir más los servicios de urgencia, nos va a dar tiempo que saquemos los pacientes de las camas. Quiero hacerte una última consulta, por lo menos de mi parte. En esta tormenta perfecta que constituye, digamos, la relajación social o ciudadana que recién estabas mencionando, doctor Yubi, y el otro factor que tiene que ver justamente con la dejadez, incapacidad, falta de gestión oficial, en este caso del Ministerio de Salud Pública, esta tormenta perfecta, ¿qué escenario dibuja o traza para nuestro país? ¿Es posible que podamos ver situaciones como la vivida en Bolivia, en Ecuador, por ejemplo, donde gente se muere, no digo en las calles, pero por lo menos buscando los servicios de salud, doctor? ¿Es posible un escenario así? Imagínate, vamos a abstraernos un poco de nuestra realidad regional. Sistemas de salud como Inglaterra, Francia, España colapsaron. Nosotros no somos nada al lado de ellos. Imagínense, y con gente educada de por ahí que no cumplía las medidas o tenía miedo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en condiciones de decir que podemos salvar esta situación si no se toman medidas generales, ¿verdad?, de prevención. La prevención es realmente en medicina lo más efectivo. Entonces, sí, nosotros, si es que continúa esto así, en estas condiciones, va a ser una catástrofe. Doctor, finalmente, ya para despedirnos, ¿cómo caracteriza usted como director este llamado, esta convocatoria que existe para mañana, tengo entendido, de los sindicatos a marchar por el tema de insumos y las carencias en general? Bueno, yo creo que ya es el sentir de la impotencia del funcionario, que de repente nosotros sufrimos la pérdida de 2 compañeros. El día de ayer una compañera de servicio general, el día de hoy una compañera del cuadro de enfermería. Y bueno, la sensibilidad está a flor de piel. Creo que es el sentir. Para mí no es la forma de reclamar, ¿verdad? Yo creo que esto genera algo de lo cual queremos combatir, ¿verdad? Aglomeración, dificultades para dejar el lugar de trabajo,
¿verdad? Hoy en día nosotros necesitamos a toda la fuerza laborante en su lugar de trabajo ejerciendo la medicina en todos sus aspectos, ¿verdad? Y en todas sus áreas, ¿verdad? Pero sí, bueno, entiendo perfectamente, ¿verdad? No desconozco la legalidad del reclamo, ¿verdad? Porque queremos medicamentos, queremos tener. Nosotros ahora como institución no tenemos la capacidad, no tenemos dinero nosotros en nuestro presupuesto, ¿verdad? Para mantener 8 camas más nomás de terapia que el Ministerio de Salud nos ayudó a ampliar, pero no tenemos para la medicación. O sea, nosotros lo que usábamos para 16 camas ahora tenemos que usar para 24. Entonces, el costo cama terapia es importante. Funcionarios, tenemos funcionarios cansados, no tenemos un recambio, tenemos compañeros muertos. No, así no se puede. Entonces, hay una necesidad que es real. Sí, señor. Doctor Jorge Yui, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche para radiografiarnos la situación del Hospital de Clínicas. Muy bien, tenemos que despedirnos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ya llega a cuenta final, en instante. ¿Lo conoce a Gustavo Velázquez? Alguna vez lo he visto. ¿A la y a la señora Carmiña? también, a la señorita también. Hasta mañana. Hasta mañana.